Buenas tardes, participantes del Taller de Liderazgo 2020 de la Red Jóvenes por México. Vamos a hablar un poquito, aprovechando una mesa que tenemos aquí cada semana, Tiberio, Martín, Buenas tardes. De manejo de crisis. Es un tema que Tiberio iba a desarrollar y ahorita se nos acaba de ocurrir que lo podemos hacer perfectamente entre nosotros. Entonces, Tiberio, platícanos qué es el manejo de crisis, de qué se trata. Pues mira, antes que nada hay que entender bien que es una crisis y que es una situación compleja de desarrollar. Generalmente se vuelve compleja en la medida en la que nos saca de los planes o de las rutinas o proyectos que teníamos nosotros destinados para cumplir, ya sea en el tema que queramos, ¿no? Académico, económico, de salud, ahorita muy de moda, pero generalmente es una crisis. ¿Cómo solucionar o cómo se plantea que se deba solucionar una crisis? Principalmente pues es valorando o valorizando cada una de las actividades o cuestiones que se ven interrumpidas por esta crisis para darles una solución o una salida que tenga que ver con su alcance, con el objetivo que cada una de tú en lo personal estás llevando a cabo. Me refiero a un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Nosotros vamos al gimnasio. ¿Por qué? Nuestro objetivo es generar una mayor salud o un tema estético, dependiendo de cada una de las personas, por la razón por la que vayan al gimnasio. Y dada una crisis como esta, por ejemplo, ya no podemos ir al gimnasio porque hay distanciamiento social y obviamente en un gimnasio no se da. Nosotros, pues esto nos puede generar en determinado caso cierta problemática, dado que nosotros considerábamos y paulatinamente y constantemente generábamos la asistencia al gimnasio, pero pues hay que reconocer en primera instancia que el objetivo era era procurar nuestra salud y no sé, posiblemente mejorar un tema estético. Si encontramos nosotros, tenemos la posibilidad de encontrar el porqué de nuestras acciones, podemos darle una solución que cumpla con ese objetivo, aunque no precisamente sea de la misma manera la forma en la que lo hacemos. Entonces, pues no sé, posiblemente para superar una crisis o la crisis de ansiedad o de estrés que te puede generar el no asistir al gimnasio, lo podrías hacer haciendo esta actividad física en casa, con algunas otras cuestiones. Así, en general, Yair, con muchas cuestiones, o sea, me refiero a no solamente el tema del gimnasio, sino en general, si es un tema académico, si es un tema económico, si es un tema laboral, si es un tema familiar. Si nos vemos interrumpidos, la solución siempre va a ser medir cuál era el alcance de las actividades que nosotros queríamos hacer antes de la crisis para buscarle una solución. Nada más permítame hacer un paréntesis, Tiberio, recapitulando un poquito, porque vamos al tema del liderazgo, ¿no? Claro. La crisis se puede dar en cualquier aspecto, pero vámonos al tema del liderazgo. Compañeros, como ya vieron en el módulo 1, los primeros videos hablaban de un objetivo y toca mucho con lo que acaba de comentar Tiberio. En tu afán de alcanzar ese objetivo, se te puede plantear una que no se te puede, se te van a plantear varias crisis, y hay que saber manejarlas. Ahorita nos dio un ejemplo, pues a lo mejor muy práctico de cualquier día a día o de lo que está sucediendo ahorita de la situación, pero no es un ejemplo de un líder, de un liderazgo. Vamos a hablar de en tu actuar político, Martín, ¿qué crisis has tenido que manejar? Bien, pues en el actuar político, y precisamente como lo define Tiberio, poniendo en contexto, pues una crisis es algo que pone en peligro tu actividad o el desarrollo de una actividad. En el actuar político, y sobre todo cuando a mí de manera personal me ha tocado estar en debates políticos, pues surge la intimidación de un jurado ante un discurso, ver la desaprobación o la aprobación del auditorio, o un planteamiento específico cuando la contraparte te pone en una situación que no tenías prevista. Ante esta situación, es una crisis, pone en peligro el desarrollo de la actividad o del discurso que tú vas a ejecutar en ese momento. Lo primero y lo más recomendable sería tomar respiración de 2 a 3 segundos antes de iniciar a hacer uso de la voz, es decir, cuentas 1, 2, 3, y el contar te ayuda a bajar la ansiedad, los nervios y poder recapitular lo que en ese momento ibas a abordar. Tiberio. Bastante. Pues, híjole, comparto esa sensación de desequilibrio que muchas veces te encuentras, y generalmente cuando vas rompiendo brecha, ¿no? Porque un liderazgo generalmente es algo con lo que se encuentra, ir abriendo brecha dentro de diferentes cuestiones, rompiendo paradigmas y contraponiéndote con otras decisiones, otras formas de pensar, y hay veces que sí te sacan de cuadro, ¿no? De marco, y hija, entonces se pone intensa la situación, y pues sí, generalmente la calma, el estar seguro, bien planteado, tener las ideas claras, creo que es algo que es una muy buena herramienta,
un buen postulado para este tema es tener bien claras o buscar tener la mayor claridad de ideas de qué es lo que vas a compartir o de qué es lo que quieres llegar, a dónde quieres llegar o qué es lo que quieres hacer. Ahora bien, ya tenemos claro que el objetivo tiene que continuar, como dicen, show must go on, independientemente de esta crisis o esto que se dio, de este factor de riesgo que tú decías que es precisamente eso, la crisis, un riesgo, y este riesgo solo se va a poder vencer a través de una estrategia, es decir, van dos conceptos importantes, objetivo y estrategia. Tres conceptos, porque el riesgo precisamente habla de la crisis. Planteándolo a lo mejor con un ejemplo nacional de lo que está ocurriendo ahorita. Dice la Organización Mundial de la Salud que no nos tenemos que preguntar si es que va a haber una pandemia o no en el futuro, más bien nos tenemos que preguntar cuándo nos va a tocar la siguiente pandemia, porque los virus mutan y por X o Y situación. Y es lo mismo que yo creo que desde una perspectiva de un líder político, en el caso que es lo que hago yo, política, no nos vamos a plantear si se nos va a venir un problema o no, sino cuándo, y tenemos que estar preparados para los diferentes problemas. Si bien no somos adivinos, no podemos predecir el futuro, pero sí tenemos que saber que en cualquier momento, estar no a la defensiva, pero sí a la expectativa de que suceda tanto lo bueno como lo malo. Tiberio, me gustaría que nos platicaras un poquito más desde tu experiencia. Tiberio es una persona que tiene más de 10 años de andamiaje en la vida política. Desde tu experiencia, ¿cuál ha sido la crisis más difícil que te ha tocado sortear? Híjole, vamos a ponerlo en dos partes. La campaña es una y lo que no es campaña es otra. Dentro de lo que no es campaña, tuvimos diferentes problemáticas en lo que fue la implementación del programa Crédito Joven, un programa que posiblemente algunos conozcan, y si no, pues qué desafortunado, hubiera sido bueno, ojalá en un futuro podamos retomarlo, pero pues había diferentes contraposiciones o intereses por parte de la banca, porque nos veníamos involucrando mucho con la banca, y contrastaba mucho con lo que el gobierno en ese momento quería llevar a cabo, que era pues, literalmente facilitarle a los jóvenes la capacidad de emprender y de obtener un crédito. Y bueno, pues te tienes que sentar muchas veces, con el ingeniero Tonatiuh Salinas, que fue el que abanderaba este programa. Nos tocó sentarnos con algunos dirigentes o directivos de bancas múltiple, de distintos bancos, y pues, teníamos que negociar, y es una autoridad que pues, muchas veces sí te saca de onda, ¿no? Pues oye, pues el director regional de tal banco, es algo que sabes que es una persona que intimida y que en determinado tú sabes con qué tienes que salir, ¿no? El objetivo de esto era salir con esto y nuestra contraparte está proponiendo una cosa completamente distinta. El hacerle frente a estas cuestiones y saber que involucra la posibilidad de muchos jóvenes poder emprender sus negocios y de que la economía se active y que todas estas cosas sucedan, y que alguien llegue y te diga, no, ¿por qué no? Porque por mis argumentos y empieza la negociación, es alguna de las experiencias que más me ha retado y que también más fortalecido he salido, ¿no? Considero que han sido buenos fogueos esos que tuvimos, pero sí, una herramienta como lo mencionas, Jair, es clara una estrategia, es fundamental tener una estrategia, saber de que si esto no sucede, bueno, cuáles son las opciones, pero a final de cuentas hay que llevar a buen puerto el objetivo que tengamos en cualquier materia, ¿no? Y siempre con la capacidad de ser flexibles con respecto a las formas o los modos a los que vamos a llegar, pero nunca perdamos de vista el punto al que queremos llegar. Como lo mencionas, es bien importante y se dice mucho este tema, hay que estar preparados para lo peor, pero siempre esperando lo mejor, ¿no? Martín. Volviendo al tema del manejo de crisis y cómo un líder, no solamente un líder político, puede hacer frente a la crisis, son varios factores que bien mencionó Jair, es el riesgo y la estrategia. Pero para llegar a la estrategia y para poder manejar una crisis, el líder debe de estar preparado bajo ciertos contextos y bajo ciertas circunstancias. Lo primero es que un líder debe de tener un conocimiento previo del lugar al que se va a presentar. Tiene que estar preparado sobre lo que va a hablar, sobre lo que va a decir, sobre el público al que se va a dirigir, sobre las actividades que va a emprender, y debe de tener una amplia capacidad de adaptación. Con esos tres criterios estableces una estrategia, y en el momento en el que su liderazgo, su actividad diaria se enfrenta a un riesgo,
puede tomar entonces de su conocimiento y de su preparación una decisión y en ese momento se adapta a las circunstancias y logra vencer esa crisis. Y fíjate que es bien curioso porque todos estos conceptos ya los hemos visto en el módulo 1 del taller de liderazgo. Bien, vamos a recapitular un poquito conceptos. Objetivo. Tenemos que tener un objetivo claro siempre. Y ese objetivo no tiene que cambiar independientemente de la crisis, a menos de que la crisis sea más grande que el objetivo. La crisis es un factor de riesgo, es un riesgo y así hay que verlo. No hay que verlo como algo catastrófico, hay que verlo como un riesgo. Existe el riesgo de que la crisis nos tumbe nuestro objetivo, eso sí. Hay que tener una estrategia, pero para tú poder plantear una estrategia que logre vencer esa crisis, se tienen que tener desde la perspectiva personal, porque también hay que decirlo, esto no es algo que esté escrito, cada quien vive las crisis desde su perspectiva. Desde mi perspectiva hay que tener recursos. Pueden ser recursos económicos, pueden ser recursos materiales, pueden ser recursos emocionales, un liderazgo siempre humano. Pero hay que tener recursos, hay que saber exactamente qué recursos tienes para saber en qué momento utilizarlos. Hay que tener la preparación, es decir, el conocimiento de a qué te estás enfrentando y con qué lo vas a vencer, que tiene mucho que ver con la estrategia, pero yo lo pondría en un punto aparte, y la capacidad de adaptación básica, fundamental. Porque una crisis, yo lo pondría en el argot popular como te moví el tapete, te venía el tapete, ¿no? Eso es una crisis realmente. Y tú tienes que tener la capacidad de equilibrarte bien para que aunque te muevan el tapete, no te caigas. ¿Ustedes quieren hacer alguna anotación? Un último comentario, ahorita que manejabas también la pregunta de riesgo, dentro de la cuestión financiera, que es precisamente lo que estudié, generalmente se dejaba claro que a mayor riesgo, mayor utilidad. Y es algo que un líder siempre tiene que tener presente porque es una posibilidad. A mayor riesgo también se puede ver representado un mayor alcance de muchas cuestiones siempre y cuando sean riesgos medidos, sean riesgos controlados y que se ejecute de una manera buena. Qué buena anotación acabas de hacer, Tiberio, porque también tiene que ver con lo que vimos en el tema anterior de este módulo, que es la adaptación al cambio. Un tema importantísimo y precisamente recapitulando, pues es algo que se utiliza mucho en las apuestas. Entre más arriesgas, más puedes más posibilidad tienes de ganar, pero independientemente de que de las circunstancias de cómo se den, una crisis, una situación de riesgo te va a dar aprendizaje para poder sortear otras crisis, a lo mejor más grandes o a lo mejor más pequeñas. Martín, ¿alguna anotación adicional? No, pues nada más comentarles que pues el líder se enfrenta a diferentes tipos de crisis. Las crisis las superas o te ves en ocasiones derrotado, sin embargo no será ni la primera ni la última vez que se enfrenten a crisis y cuando logren superarlas, pues tendrán más recursos para poder sortear las que vendrán en futuro. Excelente. Gracias. Excelente.